Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia, que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro, mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro de Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Juan Pablo Durán Ortiz. Permítanme presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El señor Juan Pablo Durán Ortiz es economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Es cofundador de la Fundación IPSER y gerente de Global Education. También es cofundador de Hablemos en Serio, de Foro de Futuro, este espacio en el que convergen las ideas por la visión a futuro de nuestra región. También nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Desarrollo del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro, les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales, que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el señor Juan Pablo Durán, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema Educación para qué y para quién, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Adelante, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, Nati. Ya puedes compartir la presentación. Bueno, lo primero es agradecer a todos la presencia, tanto los que están aquí en la sala VIP como las personas que nos acompañan en el Facebook Live. Esta hace parte de un documento, de un paper que yo estoy escribiendo y que lo voy a presentar doctor Pedro Juan, lo voy a presentar a la revista de Unilasallista. Y bueno, es un paper en construcción que ha sido inspirado en muy buena medida por una conferencia que dio Noam Chomsky en la Universidad de Texas en el año más o menos 2006, y que a partir de allí pues se han venido haciendo algunas notas a propósito de los temas educativos que trabaja Global y que trabajamos pues con la Startup Global y en general pues con las apuestas que hemos hecho desde hace años, ¿cierto?
Entonces, dale, Nati, siguiente. Entonces, digamos que hay una tesis general y es, digamos, cuál es la relación entre democracia y educación, entre ampliación de la democracia y educación. Y en ese sentido, pues, la idea es empezar a trabajar cuáles son las bases de una democracia para las minorías, a propósito, pues, de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, de que las personas no se sienten representadas. Entonces, un poco la pregunta de si tenemos una democracia para las minorías y si la tenemos, cuáles son esas bases de una democracia para las minorías. Y pues partiendo de tres hipótesis, ¿cierto? De que la educación para las minorías se basa en un acceso a una educación limitada. Nótese que no se dice acceso limitado a educación, sino una educación limitada, que es diferente, en pedagogías para lo que llamamos la servidumbre voluntaria. Ahorita, digamos, vamos a trabajar un poco más ese concepto, y el disciplinar a la gente para el hacer, más que para los otros componentes importantes del ser humano. Siguiente. Entonces, con respecto al acceso a la educación limitada, y a propósito del elitismo intelectual, siguiente, Nati, empecemos hablando de la democracia griega, ¿cierto? Como bien sabemos, la democracia griega pues se puede dividir, digamos, en la población de Grecia, la democracia griega, pues, como bien sabemos, fue en el siglo V antes de Cristo. Las personas que vivían en Grecia se podían dividir en dos, unos que eran, digamos, los no ciudadanos, allá estaban las mujeres, los esclavos, las personas, digamos, no libres a pesar de no ser esclavos, etcétera, en donde hacían todo el trabajo productivo, en donde no se les daba educación, pero sí se les instruían oficios específicos, ¿cierto? Eran especializados en labores específicas que se hacen con las manos, eran el trabajo que producía en la economía, los artesanos, los constructores, los agricultores, incluso los médicos, los músicos, los escultores, y estas personas en esta etapa no iban a la guerra, mientras que los ciudadanos eran los que sí se dedicaban a la administración y protección de la polis, y se formaban en temas de política, administración, etcétera, y era una clase, era la clase de ciudadanos, era la clase dirigente que tomaba las decisiones y que estaba conformado sobre todo por terratenientes y comerciantes, y pues se dedicaban a todo el tema de la vida política, es decir, las decisiones de la administración y gestión pública, además de la defensa militar de las ciudades. Entonces, al contrario de la creencia popular y la visión romántica de que la democracia, digamos, por lo que significa el concepto de democracia, ¿cierto? Democracia, bueno, todos sabemos qué significa en teoría. A pesar de esa visión romántica, la democracia desde su primera prueba y desde sus inicios, es un sistema diseñado para que unos pocos ciudadanos, en este caso esta clase de terratenientes y comerciantes, pues tomen las decisiones públicas que afectan a toda la sociedad. Desde el principio fue diseñado para eso, ¿cierto? Siguiente. Bueno, pasando ya pues digamos, como un brinco histórico bastante importante, tenemos la democracia en Estados Unidos, ¿cierto? Aquí se demuestra que la lógica de democracia para las minorías no solo es evidente en Atenas, en Grecia, sino que incluso Estados Unidos, que es llamado, digamos, en los círculos geopolíticos como el país líder del mundo libre. Vemos como James Madison fue el cuarto presidente de Estados Unidos y fue el principal redactor de la Constitución de Estados Unidos. Digamos, la Constitución se construyó desde el principio para que el poder se manejara a través del Senado. Es decir, la primera, como se estructuró la democracia estadounidense, se hicieron dos poderes. Un administrador, que era como el representante por el cual la gente votaba,
pero había un Senado por el cual la gente no votaba. Y ese Senado, esas personas, digamos, eran conformadas principalmente por aristócratas, ¿cierto? En las mismas palabras de James Madison, este Senado, digamos, era realmente el que tomaba las decisiones, era realmente el que decía para dónde se iban los presupuestos públicos y cómo se iban a gastar y qué era lo que se iba a hacer, era el que guiaba estratégicamente a Estados Unidos, y en las mismas palabras de James Madison servía para proteger a la minoría opulenta en contra de la mayoría, porque si le daban, digamos, el poder a la mayoría del gobierno, pues entonces iba a pasar, en palabras de James Madison, algo muy injusto, y es que esa mayoría iba a votar para que le quitaran, digamos, sus pertenencias a esta clase aristocrática, digamos, y de terratenientes de Estados Unidos, lo cual era injusto. Entonces, lo que decía James Madison era que la Constitución debía asegurarse de que el poder esté en manos de lo que él llamaba the wealth of the nation, que significa la riqueza de la nación, ¿cierto? La riqueza de la nación, que según él eran los hombres responsables, es decir, los que respetan la propiedad y sus derechos y aseguran que la minoría opulenta esté protegida de la mayoría. Las personas elegían, digamos, a un administrador, el cual realmente no tomaba decisiones. Esto, digamos, es muy característico de las sociedades precapitalistas. De hecho, la base para esta constitución la tomó James Madison de lo que pasaba en Inglaterra en su momento, y digamos que en esa sociedad precapitalista esa fue la forma de asegurar que no hubiera reforma agraria, ¿cierto? Siguiente, Natalia. Bueno, en Europa también más o menos por esa misma época, pero en Europa tenemos a David Hume, como todos sabemos, es un filósofo político moderno, escocés y empirista, y cuando miramos un poco el documento un documento que él escribió que se llama de los primeros principios de gobierno, First Principles of Government, él dice algo muy interesante y, digamos, más o menos, palabras más, palabras menos, lo que dice es que no solo es a través de los arreglos institucionales como en Grecia y como en Estados Unidos, sino también que existe algo muy importante que es el manejo de la opinión pública. Y cito entre comillas a David Hume: nada parece más sorprendente para quienes estudian los asuntos humanos con un ojo filosófico que la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos y la sumisión con la cual los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones por los de sus gobernantes. Cuando indaguemos por qué se realiza esta maravilla, encontraremos que, como la fuerza siempre está del lado de los gobernados, los gobernadores no tienen nada con que respaldarla más que con la opinión. Por lo tanto, únicamente la opinión sostiene a los gobernantes. Esta máxima se extiende a los gobiernos más despóticos y más militares, así como a los más libres y populares. Es decir, lo que dice David Hume es que las mayorías sí tienen fuerza por ser mayorías, pero que digamos, la forma de controlar esas mayorías y esa fuerza es a través del manejo de la opinión pública. Siguiente, Natalia. Al respecto, y ya posteriormente, ya en el siglo XX, también en Estados Unidos, tenemos a Walter Lippmann, ¿cierto? Walter Lippmann fue considerado un intelectual líder en Estados Unidos, tuvo gran influencia política en la época de Roosevelt y Kennedy, y digamos que en sus ensayos, digamos, sobre filosofía y política, ahí pues yo les dejo la presentación y posteriormente espero publicar el paper donde está digamos, toda la bibliografía, pero en sus ensayos él dice que hay dos tipos de hombres,
¿cierto? En primer lugar, los hombres responsables, que esos hombres deben ser educados, él lo llamaba la minoría inteligente, encargados de tomar las decisiones de política pública y que deben ser protegidos de la guerra y de las conmociones de la masa. Aquí vemos que, digamos, después de Grecia, ya los ciudadanos no iban a la guerra, digamos que eso es un cambio importante, sino que ya son protegidos de la guerra. Y el otro tipo de hombre es la población en general, en donde ellos no deben ser educados, sino que deben acceder solamente a escuelas vocacionales. Él lo llama, entre comillas, la ignorante mayoría, que se debe mantener por fuera de las decisiones públicas como espectadores y no como participantes. Esto es importante porque vemos un paralelo, digamos, entre la Grecia y la democracia estadounidense y Europa, en términos de qué tipo de educación deben recibir quienes toman las decisiones, lo que Lippmann llama la minoría inteligente, o los hombres responsables, y el resto de la población. Entonces surge el problema de cómo mantener las decisiones públicas en manos de los hombres responsables y las minorías inteligentes en una sociedad donde la gran mayoría pues, reclama cada vez más derechos y apertura a las decisiones públicas. Y aquí en los ensayos, lo que es llamado los ensayos progresistas en democracia, que son de Walter Lippmann, Lippmann resuelve, esto fue publicado en 1955, Lippmann resuelve este problema a través del concepto de la fabricación del consentimiento, ¿cierto? Que es el arte de la democracia que debe ser usado para mantener a la ignorante mayoría fuera de la interferencia de las decisiones públicas. Y esta manufactura del consentimiento es como, digamos, se maneja la opinión pública de una manera, digamos, muy responsable para que la mayoría, de alguna manera, tome las mismas decisiones o siga las decisiones de esta minoría, ¿cierto? Es bastante interesante cómo, digamos, tenemos ejemplos muy específicos de cómo este concepto de manufactura del consentimiento pues se llevó a la práctica. El primer ejemplo es el Ministerio Británico de la Información, British Minister of Information, por sus siglas en inglés, que fue creado en 1918 y llegó hasta 1919, y fue creado como una herramienta de propaganda, fue creado como una agencia central del gobierno británico, responsable de la publicidad y la propaganda, y la cual, digamos, su papel fue que Estados Unidos entrara a la guerra, ¿cierto? Entrara a la Primera Guerra Mundial. Y para hacerlo, el objetivo de opinión de ellos fueron las élites estadounidenses. Ellos lo logran, y luego las élites estadounidenses conforman el Comité de Información Pública, el CPI, que va desde 1917 al 1919, como una agencia gubernamental de Estados Unidos, que fue creada para influenciar a la opinión pública en pro de su participación en la Primera Guerra Mundial. Entonces es una cadena. El Ministerio Británico influencia a las élites estadounidenses, y las élites estadounidenses influencian a la masa, ¿cierto?, con mecanismos de despertar furia en la opinión pública. Es decir, una población que era fundamentalmente pacifista, a través de propaganda, despiertan la furia, despiertan digamos, sentimientos, digamos, muy negativos hacia los enemigos de Inglaterra, para que la opinión pública aceptara la participación de Estados Unidos en la guerra, ¿cierto? Digamos que es importante notar que el Ministerio Británico de la Información pues vuelve a renacer en 1935 hasta 1938 con un objetivo similar, ya no para la Primera Guerra Mundial, sino para la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, Nati. Bueno, una de las personas, digamos, uno de los miembros de la comisión CRIT, que digamos
ese comité de Public Information, de la información pública de Estados Unidos, fue Edward Bernays, ¿cierto? Edward Bernays participó en esa comisión de Estados Unidos, y es uno de los pioneros de la industria de las relaciones públicas en el mundo. Inventó la teoría de la propaganda. De hecho, escribió un libro que se llama Propaganda, y digamos que lo que dice, digamos, palabras más, palabras menos, es que las élites deben usar la ingeniería del consentimiento. Es decir, pasamos de la manufactura del consentimiento de Lippmann a una cosa más especializada que Edward Bernays llamó la ingeniería del consentimiento, para asegurar que las masas se mantengan en su sitio y obedezcan los mandatos de lo que Lippmann llamaba la minoría inteligente, como espectadores, pero no como participantes de las decisiones. Siguiente, Natalia. En las palabras de Bernays, digamos, simplemente cogí un apartado del libro, dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no odian la sociedad, constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas por hombres de quienes nunca hemos escuchado. Este es el resultado lógico de la manera en la que nuestra sociedad democrática está organizada. Un gran número de seres humanos deben cooperar de esta manera si han de vivir juntos como una sociedad tranquilamente funcional. Es un hecho que en casi todo lo que hacemos diariamente, tanto en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social, en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas quienes entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos que controlan la mente pública. Este concepto es muy importante porque lo que dice Bernays aquí es un poco que de hecho eso es necesario para que una democracia funcione. Si a cada persona se deja que piense de una manera independiente, de una manera libre, vamos a tener tantas posiciones como personas y se va a volver un caos. Es importante, según Bernays, que exista esta manipulación de la opinión pública. Entonces, digamos, ¿cómo es la democracia en contextos ya no solo de educación, sino de recursos limitados? Entonces tenemos que esa democracia está, digamos, representada o se basa en unos arreglos institucionales específicos para que ciertas personas de ciertas élites sean los representados en el poder público, adicionado a un manejo de la opinión pública. ¿Cómo se ha venido, digamos, especializando este mecanismo? Con una especialización de un elemento muy importante, que es la captura del Estado. La captura del Estado, digamos que el concepto de captura del Estado es estudiado en la economía. Hay muchos autores que lo han estudiado, entre ellos Crotty. Bueno, hay muchos autores, algunos premios Nobel, etcétera, y el concepto de captura del Estado está asociado a la financiarización de la economía, es decir, al poder en manos del sector financiero y especulativo. Que ese sector financiero, digamos, el anterior. Ese sector financiero y especulativo, digamos que lo que hace es, por supuesto, digamos, reproducir el dinero sin producir realmente nada en la economía real, ¿cierto? Tiene una lógica y vamos, se ha venido fortaleciendo porque cada vez la democracia depende más de los fondos disponibles. Es decir, cada vez las alcaldías, las gobernaciones, las presidencias, los senados, etcétera, dependen más del dinero. Y por lo tanto, entonces se genera un círculo vicioso en donde estas élites financieras cada vez compiten con más recursos, digamos, financiando
esos políticos, ¿cierto? Esas personas, esos representantes del Estado, y es un círculo vicioso porque a través de los lobistas que hacen los arreglos institucionales en el Congreso y las normas, digamos las reglas de juego, y también a través de la privatización del manejo de la opinión pública, porque los medios son privados, los medios de comunicación son privados, entonces se genera una privatización total de la democracia, en donde esta tiene una característica muy importante, y es que a través de ese círculo vicioso cada vez son menos los que toman las decisiones, ¿cierto? O sea, no es un problema de que es una minoría inteligente, sino de que esa minoría inteligente cada vez es menor porque pues depende de esa reproducción y esa competencia en ese círculo vicioso, ¿cierto? Siguiente, entonces, el otro elemento importante, digamos que aquí ya entramos un poco en la discusión más profunda, es si nosotros estamos educando, disciplinando o disciplinando. Y digamos que en este sentido es donde entra el concepto de la servidumbre voluntaria. Siguiente, Nati. La servidumbre voluntaria, digamos que es un concepto de un francés, yo no sé francés, pero algo así como Etienne de la Boétie, que en su corta vida escribió un documento bastante interesante que se llamó precisamente sobre la servidumbre voluntaria. Este filósofo, escritor y poeta escribe esto, se muere y posteriormente en 1572 el documento es rescatado por Michel de Montaigne y es digamos, recuperado, ¿cierto? Y yo simplemente les voy a leer unas partes que son bastante interesantes con respecto a este tema de la educación con respecto a la servidumbre voluntaria. Él dice, ¿qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio y vicio desgraciado? Vemos a un sinnúmero de hombres no obedientes sino serviles, no gobernados sino tiranizados, sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia, sufriendo los saqueos, las torpezas y las crueldades, no de un ejército enemigo, ni de una legión de bárbaros, contra los cuales hubiera que arriesgar la sangre y la vida, sino de uno solo, que no es ni un Hércules ni un Sansón, de un hombrecillo, y con frecuencia el más cobarde y afeminado de la nación, que sin haber visto el polvo de las batallas, ni haber siquiera lidiado en los torneos, aspira nada menos que a gobernar los hombres por la fuerza, incapaz como es de servir fielmente a la menor mujercilla. Llamaremos a eso cobardía, llamaremos cobardes a los que así se dejan envilecer. Siguiente, Nati. Y dice, digamos, en otras dos partes, el hombre es naturalmente libre y quiere serlo, pero está en su naturaleza que se amolda muy fácilmente a la educación que se le quiere dar, al modo que al hombre se le hace natural todo aquello que adquiere con la educación y la costumbre. También el primer impulso de la servidumbre voluntaria es constantemente un efecto del hábito que contrae la niñez, como por ejemplo los malbriosos caballos, que si bien al principio muerden el freno, luego después juegan con él, y aquellos mismos caballos que dan coces apenas ven la silla, con el tiempo sufren con la mayor mansedumbre hasta la albarda. Apenas empieza el hombre a tener uso de razón, dícenle que es vasallo de un soberano, que sus padres también lo son, y creen que han de aguantar el mal y lo confirman con varios ejemplos, y sobre todo con la autoridad de los siglos, como si un largo sufrimiento diera derecho para que uno pueda tiranizar a sus semejantes. Entonces, dice al final, mal volviendo al asunto que inadvertidamente me había separado, digo que la causa principal de constituirse los hombres voluntariamente esclavos consiste en que nacen siervos y son educados como tales. Y de ahí se origina otra consecuencia, saber que los hombres fácilmente se vuelven bajo los tiranos
afeminados y débiles. Esto es, él pues es muy crítico, es demasiado, pues, demasiado explícito en sus afirmaciones, pero más allá de esa explicitez, es importante simplemente resaltar que también este filósofo francés hace una clara, digamos, distinción entre la educación y la costumbre. Ya no es solamente la educación, sino la costumbre que recibe esta masa, ¿cierto? Y que le enseña desde pequeño a la servidumbre voluntaria a unos tipos de reyes, ¿cierto? De reyesuelos. Me acuerdo que alguien en alguna conferencia de estas preguntaba, ¿por qué nosotros le hacemos venia a los presidentes, a los alcaldes, a los secretarios, si bajo la democracia la lógica debe ser lo contrario? Aquí nos da algunas soluciones a esa pregunta. Ralph Waldo Emerson en Estados Unidos, ya posteriormente en el siglo XIX, pues también presenta, él es un intelectual líder en Estados Unidos, como el precursor del movimiento del nuevo pensamiento, digamos, como digamos, uno de los que, digamos, tienen las bases de ese nuevo movimiento filosófico de Estados Unidos, y, digamos, en un documento, digamos, en un libro que se llama Ensayos, él llega y dice, bueno, digamos, ¿por qué, digamos, los políticos actuales en ese momento pues estaban discutiendo el tema de la educación pública, de la necesidad de la educación pública? ¿Por qué es que los políticos quieren tanto, impulsan tanto la educación pública? ¿Cierto? Y él lo que dice es que, digamos, después de estudiar el tema en el documento, dice: el motivo por el que los eminentes servidores públicos exigen los reclamos de la educación popular es el miedo. Este país se está llenando de miles de millones de votantes y debes educarlos para que se mantengan lejos de nuestras gargantas. ¿Y qué quiere decir lejos de nuestras gargantas? Pues, hombre, educarlos de la manera correcta. Y de la manera correcta es sin pensamiento crítico, es sin posibilidad de, digamos, Chomsky hace algunas aclaraciones sobre este tema y define muy bien qué es esa educación correcta para las masas, en donde no tienen un pensamiento libre, no tienen una forma, un pensamiento crítico fuerte. Es una educación muy limitada, muy de receta, de nuevo, muy educando en el hacer, ¿cierto? Siguiente, Nati. Entonces, ¿cómo es esa educación? Entonces, descontextualizada, no tiene en cuenta nada del contexto, es pasiva, es decir, les enseñan a obedecer y a creer lo que dice una persona en un tablero. El profesor es el dueño del conocimiento y no hay forma de decirle que no, ¿cierto? Es una cosa donde la persona no itera, no practica, no hace temas de laboratorio, a ver qué sale, sino que memoriza unos pasos para llegar a un resultado repetitivo y predeterminado. Acepta lo que habíamos dicho, lo instruido sin discusión ni crítica, y por último, el amedrentando hacia la obediencia. ¿Y cuáles son los resultados de ese tipo de más que educación de disciplina? Son con un entendimiento menor, con un saber restringido y estrecho. Se desalienta, por supuesto, el pensamiento libre e independiente, y anulan la iniciativa y el pensamiento crítico. Siguiente, Natalia. Entonces, uno se preguntaría si ser ciudadano desde el punto de vista de Grecia es precisamente tomar decisiones públicas, gobernar y autogobernarse. Entonces, vale la pregunta. En un contexto, digamos, de este tipo, ¿hay sobrevivientes o ciudadanos? ¿Cierto? Siguiente, Natalia. Entonces, la pregunta es, bueno, ya hoy en el siglo XXI, ¿para qué educamos? Porque en Grecia la educación del saber hacer
no se consideraba educación. La educación de la producción, de la productividad, de saber usar herramientas, no se consideraba educación. La educación era otra, era para, digamos, para gobernar, para tomar decisiones, para resolver problemas. En Estados Unidos, desde el periodo precapitalista, también se aceptó la educación del saber hacer para las masas y como una forma de controlar a las masas. Y también es propia de ese tipo de educación del saber hacer, únicamente el saber hacer, es propia de las etapas industriales y preindustriales, donde las habilidades importantes son las de disciplinar y no las de educar, ¿cierto? En Antioquia en particular, digamos que yo tengo la hipótesis de que se cambió el enfoque de la universidad pública, en donde al principio teníamos una universidad nacional, una universidad de Antioquia, que era una universidad para liderar el desarrollo y el progreso, y de un momento para otro se cambió la universidad para servir a la demanda laboral de las industrias existentes. Es decir, se pasó de una educación para gobernar a una educación para el saber hacer, ¿cierto? Y digamos que hoy digamos es probablemente más grave el tema, porque no solamente es el saber hacer, sino que hoy es un mercado de certificados, ¿cierto? Que está mediado por el marketing de marcas. Entonces, la pregunta, y quiero resaltar que son preguntas, estamos ya en la fase final y es una fase de preguntas, donde tenemos que decir que estamos educando o entrenando para la dominación, ¿cierto? Siguiente, Natalia. Entonces, ¿cuál era la educación integral? ¿Cómo debería ser la educación integral? Si la educación integral no es solo en el hacer, ¿qué otras cosas, qué otros elementos debe tener la educación? Debe ser una educación para el conocer, es decir, lo que hay detrás del hacer, que para eso hay un elemento muy importante y es el contexto y es la experimentación, ¿cierto? Es decir, es saber las bases teóricas, es saber, de una manera crítica y contextualizada de ese saber hacer, no a través de recetas, sino de la experimentación. También está el saber ser, que tiene que ver con la ética. Pues claro, un robot industrial, pues el saber ser es muy limitado, pues no robe, obedézcale a su supervisor, pero el saber ser para una persona que gobierna sí se tiene que preguntar sobre posiciones éticas mucho más difíciles, ¿cierto? Sobre decisiones de gobierno. Y esa ética no es blanco y negro, esa ética es mucho más difícil de enseñar para poder que las personas puedan entrar en el decidir, en saber decidir. Y el saber decidir es tener pensamiento crítico con las opiniones de los otros, con lo que le presenta un profesor, con lo que le presenta la sociedad de lo que es bueno o malo, sabiendo evaluar diferentes alternativas para poder decidir. Nosotros, digamos, entonces, bueno, sigue Nati. Entonces, aquí pues quisiera citar a von Humboldt, que es un intelectual alemán considerado el padre del sistema universitario moderno y fundador del liberalismo clásico, ¿cierto? Que habla sobre la enseñanza activa. Entonces, ya pasando al otro lado, él dice, la enseñanza debe ser como trazar una línea donde el estudiante puede explorar y avanzar su propio camino. Es decir, usted se traza una línea, pero esa no es la línea que usted tiene que seguir. Usted trace el camino alrededor de la línea, ¿cierto? A partir de la exploración. No hay una receta paso a paso. Explore, invite a la exploración, invite a la investigación, invite a la observación, invite a que las personas descubran por sí mismas y avancen en un camino que puede ser más empedrado, pero que realmente enseña. Siguiente, Natalia. John Dewey, digamos, algunos lo consideran el estadounidense más importante del siglo XX, hablando sobre la educación para el trabajo, dice, no es liberal y es inmoral entrenar a los niños a trabajar no de manera libre e inteligente, sino solo por el trabajo, por el ingreso que ganarán de su trabajo. En este caso, su actividad no es libre.
porque no está participando libremente en ella. Entonces, lo que digamos que es muy importante porque ahorita es, digamos que la gran meta de la educación es consiga trabajo, consiga un ingreso, y resulta que no. John Dewey dice, no, 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 es que eso debe ser una cosa básica, ¿cierto? Se debe eso porque entonces usted no está educando a las personas, porque la persona no es libre. Si necesita, la persona no es libre si necesita estudiar ciertas cosas o hacer ciertas cosas simplemente para sobrevivir. La educación tiene que ir más allá. La educación debe ser mucho más. La educación, si se llama educación, no es solamente para el ingreso, es para el ingreso, pero no solo para el ingreso. Debe ser una cosa para otros elementos, ¿cierto? Siguiente, Natalia. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Nuestro objetivo es hacer que sea mucho más fácil para los docentes en todas partes brindar a sus estudiantes experiencias de laboratorio que reflejen las exploraciones abiertas y sin fin de los científicos, en lugar de las tradicionales recetas de cocina, donde los estudiantes solo siguen instrucciones hacia un resultado predeterminado, ¿cierto? Esto contrasta con la práctica real, de hecho es lo opuesto, enfocándose en charlas conceptuales y poniendo demasiada atención en reglas, procedimientos, memorizaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia? Venga, no, el problema no son las normas, no son las herramientas, no son los procedimientos, no son las memorizaciones, no es el paso a paso, no, la forma de enseñar, desde nuevo, es a través de exploraciones abiertas, en donde las personas puedan iterar, puedan equivocarse, puedan tratar de conseguir una solución a un problema. Siguiente. Entonces, nosotros vemos cómo esa educación, digamos, fue importante y por favor fíjense un poco en los contextos históricos. ¿Qué pasó en Inglaterra en el siglo XVIII? ¿Cierto? ¿Qué pasó en Inglaterra en 1700? ¿Cierto? Si ustedes ven el contexto político de 1700, uno podría hacer un paralelo en la vida intelectual de la clase trabajadora británica, en un libro de Jonathan Rosset, que donde contrasta la apasionada búsqueda del conocimiento por el autodidacta proletario con el penetrante filisteísmo de la aristocracia británica. Es decir, los trabajadores eran muy autodidactas, ¿cierto? Leían los clásicos, tenían una formación integral. ¿Qué pasó tras esa formación integral? Pues todos sabemos cuál fue el resultado de las grandes luchas de los trabajadores fabriles, pero eso no fue gratuito, eso fue por esa educación autodidacta de esos trabajadores fabriles que estuvo muy por encima incluso de la aristocracia. Y por tanto los resultados como los vimos. Siguiente, Natalia. De nuevo, en el siglo XIX en la industria fabril, ¿cierto? Chomsky evidencia también de nuevo una educación autodidacta en el trabajo, donde los trabajadores no tenían tiempo para leer los clásicos, entonces traían a jóvenes menores para que les fueran leyendo literatura, los clásicos, mientras que ellos estaban trabajando en las propias fábricas, ¿cierto? Y entonces hay un ejemplo en Mills, en una región de Estados Unidos, en donde fue muy famoso las Factory Girls, y las Factory Girls que vivían en el sector rural de Estados Unidos y se fueron para las fábricas, pues una de las grandes quejas era que no les permitían leer lo que acostumbraban, ¿cierto? Es decir, otra vez, eran autodidactas con los clásicos en una educación un poco más abierta. Siguiente, Natalia. La educación popular para la clase trabajadora de 1930 tuvo algunos científicos y matemáticos lideraron un movimiento en donde escribieron libros intentando ser masivos para que los trabajadores aprendieran de una manera crítica y autodidacta estos temas. Siguiente, Natalia. Y pues no olvidemos la educación pública en América Latina de la mano de la Alianza para el Progreso, ¿cierto? La Alianza para el Progreso fue muy importante en financiar no solamente el cooperativismo, sino las grandes inversiones
en la educación pública, digamos, fue, y con una visión muy amplia en su momento, que originó una nueva ola de intelectualidad y pensamiento crítico que dio paso pues digamos, unas revueltas, a unos movimientos, a unos grupos que exigían cambios y que de alguna manera lo lograron en varias partes de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que los clásicos tenían razón, cuando se da educación integral, se amplía la democracia. Y eso, eso es una cosa que debemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta. Entonces, hoy desde Latinoamérica X, que es, digamos, como una marca de Global, nosotros, digamos que impulsamos, nosotros fuera del conocer, el hacer, el ser, el decidir, hemos visto que es muy importante la parte de la estética, que es el gustar, y la parte del mejoramiento y la tecnología, que es el innovar. Y en esa vía, pues vamos en Latinoamérica X, y esa es la propuesta educativa que estamos trabajando dentro de nuestra país de ella. Siguiente, Natalia. Entonces, para terminar, ¿qué nos presenta hoy? ¿Cuáles son las posibilidades hoy? Digamos, ya desde el punto de vista de las conclusiones. Nosotros hoy estamos en una revolución, digamos, tecnoeconómica importante, en donde ya se hacen cada vez menos necesarios digamos, los esclavos y los obreros, es decir, aquellas personas que hacen tareas repetitivas, que no tienen capacidad de innovación, que hacen trabajos, digamos, muy básicos. Esas personas cada vez son menos importantes en la economía, porque son reemplazados por la tecnología. Entonces, ¿cuáles son las dos vías? ¿Cierto? ¿Cuáles son las dos vías? La primera vía es la vía, digamos, que definió, digamos, Madison en la primera constitución estadounidense, y que se definió en la primera constitución que definió Inglaterra, y que de alguna manera podríamos discutir si se ha definido esa misma vía en Latinoamérica, que es la vía plutocrática autodestructiva, que es simplemente no educar, o más bien educar en la disciplinar en la servidumbre voluntaria, pero digamos con una manipulación mucho más efectiva. Hoy existen laboratorios, por ejemplo en Stanford, de tecnología persuasiva, persuasive technology, en donde a través de la tecnología se puede manipular de una manera más especializada a la opinión pública. ¿Esto qué generaría bajo el contexto en el que estamos de cambio climático, etcétera, etcétera? Pues dado que ya no es tan importante la mano de obra, pues esto tendría como resultado una disminución de la población, un aumento de la violencia, el desempleo y la inequidad, unas disminuciones de la demanda total y una alta explotación de los recursos naturales, que por supuesto pues generarían unas crisis climáticas, sociales y económicas, en donde muy pocos pues quedan en el planeta en buenas condiciones, y esos pocos pues pueden tener un poco de más recursos para que el planeta vuelva a, digamos, a sus niveles de equilibrio, ¿cierto? La otra alternativa es la que planteó Aristóteles, que es muy importante eso. Aristóteles se preguntaba lo mismo que Madison. Aristóteles tenía el mismo problema que Madison. Es decir, Aristóteles cuando en sus documentos dice, hombre, es que si le damos el voto a todos, pues, y si dejamos que todo el mundo pueda decidir, entonces van a decidir quitarnos todo a los que somos ciudadanos, quitarnos la tierra, etcétera, etcétera. Pero la solución de Aristóteles fue diferente. ¿Cuál fue la solución de Aristóteles? Fue lo contrario a Madison.
no fue disminuir la democracia, sino tratarla de aumentar con una democracia no solamente política, sino sobre todo económica, es decir, la vía de la equidad. ¿Qué dijo Aristóteles? Hombre, si nosotros garantizamos unos presupuestos de equidad y de nivel de vida importantes para el resto de la población, ellos nos van a dejar tranquilos. Y funcionó, ¿cierto? Y funcionó. Fueron sociedades que se mantuvieron, digamos, muy pacíficas relativamente en el tiempo. Entonces, esa es la vía democrática constructiva, que ahora, pasándola al mundo de hoy, es una educación superior, integral y de calidad para todos, ¿cierto? Una educación que le permita a las personas ser ciudadanos en una economía cada vez más de servicios, pero una economía de redistribución del ingreso, en donde, digamos, todos tengamos unos mínimos partiendo pues del trabajo, partiendo de esa educación y de esas habilidades que conseguimos, y cómo se logra, digamos, el equilibrio ambiental, pues partiendo de esa ciudadanía responsable con una economía circular y de sostenibilidad. Esa es la otra vía, perdón. Esa es, digamos, un poco la discusión que a mi modo de ver está ahora, es ahora relevante en términos planetarios, ¿cierto? Hasta ahí era un poco como la presentación. Yo quisiera pues dar paso a mis compañeros contertulios al respecto. Doctor Pedro Juan, ¿le gustaría acompañarnos con su opinión? Claro que sí, claro que sí. Juancito, te luciste. Esto estuvo muy carnudo, muy carnudo, muy carnudo, muy sustancioso y sobre todo pone el dedo en la llaga de 3 o 4 asuntos que pareciera ser que han acompañado al humano desde el principio de los tiempos, y hablo del mundo, hablo del principio de los tiempos occidentales. No quiero meterme en otro hemisferio ni en otro meridiano porque eso nos complicaría el asunto. Esa pregunta de la educación, ¿para qué y para quién?, que es la que enmarca toda la reflexión, pues ha sido un factor de aglutinación o de exclusión. De aglutinación más en términos teóricos que prácticos. Y de exclusión, pues porque definitivamente, en teoría, el proceso de educación empieza con los infantes. Cada sociedad definirá qué es un infante. Y esos infantes son entregados a alguien para que ese alguien les ayude a dar unos primeros pasos y les muestre un horizonte, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, a los espartanos, que hacían que los hijos fueran retirados de las familias para que el Estado los criara, y los criara con un objetivo fundamental en su época, ¿cierto? Para ser guerreros, para defender a Esparta. Ese era el objetivo de cierto tipo de educación, porque había otro tipo de educación para los que no iban a ser guerreros, como tú muy bien lo mencionas, ¿cierto? Pero usualmente se trata de masificar el concepto de educación para aquellos que no van a gobernar. Para aquellos que no van a gobernar. A mí siempre me ha llamado la atención, yo soy un admirador de Alejandro Magno, Alejandro el Magno, por Dios, el creador del mayor imperio de su época, que tuvo una particularidad en su momento, que fue una visión de lo que nosotros hoy llamaríamos cosmopolitismo y respeto por la multiculturalidad. Él lo que hacía era conquistar, pero el que quería ser su súbdito o se sometía a su súbdito por las buenas, él podía seguir con su cultura, con su religión, con sus tradiciones, y es más, él incorporaba cosas. Tanto era así que se casó con una de las hermanas de un rey vencido. Ahora bien, uno se pone a mirar, y entre los profesores o los tutores o los mentores que tenía Alejandro, pues no había sino un señor por ahí que era más o menos como famoso, que llamaba Aristóteles, ¿cierto? Entonces, Juancho, si uno tiene como tutor a Aristóteles, pues alguna cosa le tiene que pegar, pues, ¿cierto? Eso es como Bolívar con Simón Rodríguez, ¿cierto? Ahí no hay nada más que hacer, que ese es un tipo de educación que yo diría verdaderamente personalizada. Y creo que, y vos sos el experto en el tema, creo que la inteligencia artificial, cuando se madure y cuando la utilicemos para la educación, va a ser así. Va a ser un tutor para cada persona.
no va a ser para compartir currículos, no va a ser para masificar una charla, no es para que repliquemos esto entre 3.000 millones de personas, no, es para que haya una interacción individual, hombre-máquina, hombre-máquina inteligente, hombre tutor contestador, no sé, no me lo imagino, pero creo que la cosa va por allá. Ese salto histórico que das cuando hablas de la inequidad educativa de Atenas a Norteamérica a la Europa de Hume, hombre, es un salto histórico real. Es un salto histórico real. Algún día le preguntaron a Sócrates, hombre, usted, hombre, que pondera tanto la democracia y toda la cosa, hombre, ¿por qué entonces usted cómo explica que en Grecia y especialmente en Atenas haya esclavos? Y Sócrates muy olondo y dijo, no es que la democracia acá no es para los esclavos. No, la democracia no es para los esclavos, es otra cosa distinta, es otro cuento, cada quien en su momento y en su lugar. Creo yo también, considero yo, muy respetuosamente, que hay que profundizar un poco más en aquello de la confrontación en términos de dominación entre el uso de la fuerza y el uso de la opinión, ¿cierto? Porque es que la fuerza es fuerza y la fuerza existe y la fuerza es o física o espiritual. Porque una coacción con la noción de pecado, de ilegalidad, de lo correcto y lo incorrecto, pues digamos que puede llevar a las mismas conclusiones que si le ponen a uno una ametralladora en la cabeza, ¿cierto? Una cosa como esas. Ahora, el concepto de opinión es una cosa que hay que elaborar más, porque ese cualquiera puede decir yo opino. Ah, sí, claro, usted opina y está en todo su derecho de opinar, aunque sean bobadas, ¿cierto? Entonces, las opiniones sí deben ser un poquito soportadas, bien argumentadas, de modo que pueda existir un diálogo constructivo. Porque es que entonces vos y yo empezamos a hablar de la posible vida en Saturno, y entonces yo, Pedro Juan González, que no tengo la más remota idea del tema, digo, yo, Juanchito, opino que allá debe haber marcianos con 3 ojos. ¡Ah! Y entonces, pues bacano, ciencia ficción, votemos corriente, pero entonces hablemos de política, o hablemos de fútbol, o hablemos de cualquier otra cosa, porque en esto no nos vamos a poner de acuerdo. Esa opinión es construible desde la educación, pero pienso yo, Juanchito, es más fácil de construir desde lo que mencionabas a lo último, de la autoeducación o la autoerudición. Es que yo leo, yo converso, yo consulto, yo investigo aquello que me interesa. Puede que se me cierre el mundo, se me abren unas posibilidades de conocimiento en términos de profundidad, pero puede que se me estreche a medida que me especialice. Y en eso también habría que entrar a definir qué es lo interesante. Interesante para cada quien. Yo, por ejemplo, por ser lasallista, tengo formación de carácter universal. O sea, sé comillas, de muchas cosas, pero sin mucha profundidad. En cambio, hay algunos, como los jesuitas, a quien yo respeto enormemente, que son muy focalizados. Saben a profundidad, eso sí, de pocas cosas, pero de lo que saben, saben. Y finalmente lo que requerimos es una combinación o una nivelación o una compartición de los dos extremos para que la cosa funcione. Aun cuando lo utilizaste muy bien, esto también implica como unos problemas de traducción o de ambientación del lenguaje dependiendo de donde se esté aplicando. Y desde la Grecia se repite. Pues pilas que es que no es un problema individual, sino histórico. Hombres responsables, hombres educados, hombres inteligentes. ¿Cierto? El único común denominador es el concepto de hombre. Pero el hombre es responsable porque es educado y responsable y entonces se vuelve inteligente. Ave María, por Dios, la cosa se vuelve muy compleja porque entonces ahí sí, uno de los resultados de la educación es exactamente lo contrario a lo que en teoría se busca con ella, que es construir minorías inteligentes. Minorías inteligentes. Pero esas minorías inteligentes son inteligentes con respecto a qué? A que producen conocimiento o reproducen conocimiento. Y pilas que un alto porcentaje de los procesos educativos a través de la historia son reproducción de conocimientos. Eso de que investiguemos, innovemos, exploremos, eso no es para todos, hombre. Eso no es para todos. Eso no es para todos.
Ahora, si uno se pone a ver, por ejemplo, y coge, Juanchito, si uno coge la hoja de vida de Einstein, o si lo pudiera de Pitágoras, o si pudiera de Galileo, esas hojas de vida no le servían a Conciencias Palcebelac. Y fíjate de lo que estoy hablando, ¿cierto? Fíjate que lo que estoy hablando, del exconsciencia, ¿cierto? Porque es que una cosa es el formateo y la normalización de ciertos procesos en carácter educativo, y otra cosa lo que verdaderamente se es. Dicen algunos, pero ya desde el tema político, Maquiavelo más o menos habla del tema, que cuando uno sabe que lo están manejando, pero de todas maneras se deja manejar por conveniencia, eso se llama alienación, ¿cierto? Yo diría que las élites que se educan y que en teoría se califican como inteligentes están muy bien alienados, porque es que se favorecen de lo que construyen con ellos y son conscientes, porque cari que se vuelven herederos de, reemplazos de, postas de, no constructores de. Eso de la disciplina que se emplea en el proceso educativo para enseñar a saber hacer cosas, que lo mencionaste ahora, tiene también que ver mucho con el proceso de tercera revolución industrial, mirándolo en perspectiva histórica moderna. Porque finalmente, ¿usted qué es lo que hace? Se pilla cuántas actividades y cuáles configuran un proceso. ¿Y usted cómo hace para volverlas más eficientes? Primero, mídalas. Tómeles tiempos. Fíjense cómo se hacen y cómo haciéndolas repetitivamente se van volviendo más productivas en términos de rendimiento marginal. Entonces, ese proceso educativo influencia, o Juanchito, esos procesos establecidos para la producción influencian a la educación en términos de que ambos necesitan uniformizar, homogenizar y estandarizar. Y son principios terribles, según Piaget, porque entonces en un aula de clase lo que usted está haciendo es cuadriculando. A Piaget le preguntaban, lo digo con mis palabras y retomando más o menos el orden de magnitud. Vea, señor Piaget, usted tiene un salón con 100 alumnos. Usted sabe que de los 100 alumnos usualmente 80 forman el promedio. 10 están por debajo del promedio y 10 están por encima del promedio. Digamos que en su momento eso era una foto. ¿Usted a cuál de esos 3 segmentos le da clase? Y él decía, a los 10 que están por encima del promedio. A los 10. Si se los doy a los 80, no hago nada. Si se los doy a los de menos de 80, sacrifico a 90. En cambio, los 10 pueden empujar a los otros 90. Es su criterio. Usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con él, pero es un mecanismo para poder hacer eso. Ahora, Juanchito, cosas que se utilizan como sinónimos, pero no son sinónimos. Educar y capacitar no son sinónimos. Educar, capacitar y entrenar no son sinónimos. Pueden ser complementarios. Pueden mirar el mismo objeto, pero desde diferentes aristas. Ahora, se educa, se capacita y se entrena para el ejercicio de la dominación, en cualquier plano y en cualquier frente. A nosotros nos ponían los ejemplos muy simpáticos. Yo soy de la generación del 65 al 75 en términos de primaria y bachillerato. En el 65 estaba en primero primaria y me gradué en el 75. El colegio de San José, mi colegio por siempre. La construcción del colegio, la disposición de las aulas, el que hubiese ¿cómo se llamará eso? En el salón había como una parte elevada cerca del tablero para que el profesor quedara un poco más elevado que nosotros y tuviéramos entonces que mirar hacia arriba. Y él plataforma. Gracias. Que tocaban la campana, una música cada que terminaba un periodo de clase, salíamos al recreo y otra vez el campanazo para volver a entrar es suficiente. Hombre, eso era una factoría. Ahora, lo que yo todavía no puedo entender es el colegio de San José copió la factoría o la factoría le copió al colegio de San José. Y parece que como que es la misma historia. Ahora, finalmente, en términos de democracia, y creo que nosotros estamos
impulsando esos conceptos en términos de tolerancia, equidad, igualdad, justicia, sobre todo equidad que tiene que ver con que todo el mundo tenga igual de oportunidades. Todo ejercicio educativo o cualquier ejercicio educativo que se haga de cualquier orden, visto desde el Estado, un Estado pues que se preocupe por su ciudadanía, debería asegurar que, invento el ejemplo, si en segundo elemental la gente ve geografía de Colombia, el mismo contenido, con la misma calidad y con los mismos medios, deben ser estudiadas por cualquier muchachito de Colombia, de segundo elemental, en cualquier parte de Colombia. Desde el páramo de Pisba hasta Bogotá como capital, hasta Murindó como el municipio más pobre de Antioquia. Ahora, entonces ustedes ya se están riendo, Pedro Juan tan ingenuo, tan bobo, eso nunca va a pasar. Ah, nunca va a pasar, entonces nunca va a haber democracia, tranquilos. Verdadera democracia no va a haber, porque es que desde chiquitos construimos la inequidad, y desde chiquitos con inequidad lo llama exclusión, y en teoría la democracia lo que trata en teoría es de evitar las exclusiones, ¿o no? No quiero profundizar más en el análisis, yo quisiera, ante un tema que es tan provocativo como este, darle la oportunidad a quienes están hoy acompañándonos. Está Francisco, está Alejandro, está Carlos Mario, está Amy, hay un montón de gente querida que de pronto nos puede aportar, Juanchito, con permiso. Sí, muy rico escuchar aquí. No sé si Albeiro nos quiere decir algo, Carlos Mario, no sé, los que quieran participar de la discusión. Señor Guillermo, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Por aquí nuevamente aceptando la invitación que ustedes nos hacen, y la cuestión es que, como estamos hablando de democracia, no podemos olvidar que una cosa es la coherencia, la manipulación que ha sufrido el término, porque democracia en sus raíces pues es el poder del pueblo, pues del pueblo para el pueblo. Y cuando hablamos de democracia no podemos ponerle limitantes en razón al sentido propio del concepto, porque si no entonces tendríamos que hablar de la monarquía y no de democracia. Es que la coherencia, que es un elemento fundamental en el tema de la educación, se ha perdido, por lo que ustedes algunos han expresado de pensamientos de otros, que lo que se busca a través de la educación es someter el pensamiento en razón de un interés particular. Cuando nació la educación pública, recuerden, el concepto de educación pública no se hizo porque se estuviera pensando en la necesidad de educar al pueblo más pobre, sino por la necesidad de entrenar mano de obra que se necesitaba para poder atender las demandas del sistema de industrialización que estaba iniciando. Nunca la educación ha tenido el sentido de formar el pensamiento crítico en los demás. Ha sido un instrumento que ha sido utilizado especialmente en la educación pública, ha sido utilizado para poder entrenar el pensamiento en razón de una visión, de un sofismo o de un pensamiento fascista, pero nunca realmente, ni antes ni ahora, la educación como tal que ha sido manejada o que ha sido controlada por esos poderes que se quieren mantener y que están enquistados en el sentido de la burocracia, en el sentido de la burguesía, o sea, quienes viven del trabajo de los obreros, pues no van a cambiar, y ya lo han dicho ahí. Por eso Platón expresaba muy claramente que el término democracia tenía que ponérsele un límite, porque en razón del pensamiento común, pues claro, la mayoría iban a buscar sacarlos de ese estado de bienestar que ellos tenían a costa del estado de sacrificio de la gran base trabajadora y productiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora es si lo que nosotros vivimos en las universidades tiene realmente un hálito de coherencia en el sentido del concepto de universidad, de universalidad. Realmente las universidades están buscando formar el pensamiento crítico, como en algún momento de pronto se logró, o las universidades lo que están buscando es dirigir el pensamiento hacia los intereses de la productividad, de la explotación, el cambio del concepto de esclavo
que ya no lleva cadenas, pero vive de un mínimo, vive de un salario, y de pronto sale más económico para el esclavista moderno el generar un concepto de pago de salario que poner cadenas, tener que pagar quien vigile, quien cuide, y hay que responder por la salubridad de los esclavos, porque si se enferman, pues no le van a producir. Entonces le sale más económico dejarlos en libertad, entre comillas, y ponerlos a depender de una cadena, de un salario o de un recurso que le reconoce en razón de su esfuerzo, del sudor y de su nivel de productividad, porque si no produce también sale y pierde ese derecho al trabajo, al empleo, que se llama ahora. Entonces, Pedro Juan, yo que lo he escuchado durante tanto tiempo, pronto no te acordarás de mí, pero que te he escuchado durante tanto tiempo, yo creo que tenemos que empezar a cuestionarnos qué clase de educación es la que queremos. Si una educación crítica para que podamos producir en un estado de bienestar real, donde realmente el común tenga lo que realmente logre con su esfuerzo. No estamos en contra del concepto de capitalismo, porque el capitalismo en sus raíces iniciales no buscaba la concentración de la riqueza de una forma tan desaforada como el neoliberalismo, el nuevo capitalismo o el neocapitalismo lo busca, sino que buscaba era que aquel que hiciera un mayor esfuerzo, pues en razón de ese mayor esfuerzo tenía el derecho a tener una mayor cantidad de elementos de bienestar. Recuerden que antes de la moneda, antes de que los chinos inventaran ese elemento, que en su momento de pronto fue prodigioso y muy benéfico, se convirtió en un instrumento de control de la distribución de la riqueza, porque los poderes que están ahí bajan o suben el valor de la moneda según sus necesidades, según sus intereses. Y ese poder no son los gobiernos. Los gobiernos no son los que ostentan el poder. El poder lo ostentan quienes realmente manejan las economías del mundo. Y tenemos que empezar a enseñar eso para que los nuevos economicistas, los nuevos economistas realmente sean conscientes de que lo que tenemos que buscar más que la redistribución de la riqueza en el sentido de la moneda, es la redistribución del bienestar en el sentido de que somos una colectividad, de que todos dependemos unos de los otros, que no somos individuos, no podemos ni somos como seres vivos individuos aislados, sino que dependemos de lo que los demás hagan en su entorno vital. Entonces, la pregunta que yo les dejo es, ¿qué clase de pensamiento queremos nosotros llevar a la discusión pública? Cuando en los grandes pensadores, los grandes escritores que hoy mencionan, no se desarrollaron en las universidades por sí mismos, se desarrollaron en las tertulias, en el debate abierto, igual que Aristóteles, Platón, donde no existían universidades, donde no existía la escuela ni la educación como tal la conocemos hoy, sino simplemente aquellos espacios donde la tertulia desarrollaba el pensamiento, se generaban las discusiones, los debates, pero no con la intención de dominar al otro, como hoy en día nos enseñan, que la discusión o el debate es en razón de vencer al otro, sino de conocer las razones del otro, cuáles son los argumentos del otro, y que el otro y los otros pues conozcan los argumentos que nosotros tenemos y se genere esa discusión sobre la sustentación del argumento. Pero no como ahora que nos enseñan a ser el mejor y el mejor es el que está por encima de todos. Entonces tenemos que ser ricos, mi hijo trabaje para que sea rico y si no puede trabajar, pues sea rico de todas formas. Ese es el sentido del poder y el sentido del estado de bienestar falso que nos venden. La riqueza en medida, la concentración de la riqueza en las manos que no logran el objetivo de la riqueza, que es realmente circular y poder intercambiar bienes, generar bienestar y que aquel que pueda tener más, pues pueda tener más, pero no en razón de que le quite o le usurpe al otro, sino en razón de su esfuerzo mayor. Entonces, gracias por nuevamente la invitación, pero Juan y todos los compañeros y compañeras que están ahí, pero creo que estas discusiones tienen que ser más amplias, más abiertas y generar las tertulias del pasado, pero Juan, aquellas alrededor del vinito, del café, en la misma familia, que ya no nos dividían entre uribistas y petristas o izquierda o derecha, que eso nunca ha existido en nuestro país. Ha existido es un manejo de los conceptos, porque recuerden cómo nació el concepto de izquierda y derecha. Ni siquiera fue entre pobres y ricos, eso fue en la construcción del Parlamento Europeo,
cuando los comerciantes, los más ricos del mundo de ese momento, pues se enfrentaron a las monarquías, a los principados por el control de las rutas de comercio. Y a los reyes les tocó a la derecha en el salón y a los comerciantes a la izquierda. Entonces los reyes decían despectivamente, bueno, y ahora los de la izquierda, ¿qué es lo que quieren? Y los de la izquierda, que no eran los pobres, ni los obreros, ni los marineros, ni los campesinos, decían pues que los de la derecha nos consulten todo aquello que tenga que ver con la construcción de la política económica porque nos afecta. De ahí nació el concepto de participación en la política. Política como búsqueda del bien común. Por eso yo siempre he dicho, Pedro Juan, de que no tenemos partidos políticos, sino partidos proselitistas que también son legítimos. Aquí no existen políticos, aquí existen proselitistas, personas que buscan apoyo en razón de una idea o de un concepto, un interés particular de grupo, pero no del bien común. Por eso no existen partidos políticos, porque ningún partido busca el bien común, sino apropiarse y quedarse en el poder, y por eso es un bien particular que es, o de grupo, que es legítimo, pero que no es política, es proselitista, busca apoyo para poder mantenerse ahí. Y un apoyo muchas veces comprado a base de cargos y de burocracia. Ahí les dejo, muchas gracias y dejarle la inquietud qué es lo que queremos nosotros realmente, qué clase de educación, porque cuando hablamos de educar estamos hablando de entrenar. Entonces, desde el mismo concepto de educación ya estamos aduciendo qué es lo que vamos a hacer con el otro, entrenarlo, en razón de nuestro pensamiento de un interés de manejo y de control. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Memo. Gracias. Hermano. ¿Alguno de nuestros contertulios le gustaría continuar con la conversación? Señor Carlos Mario o el señor Carlos Londoño, si de pronto nos quieren acompañar, adelante, señor Carlos Mario. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Escuchando a Memo y escuchando a Juan y al doctor Pedro Juan, uno no sabe si atreverse o no atreverse, ¿no? Si tirarse al ruedo ante estos conceptos tan profundos que uno a veces ni siquiera no alcanza ni a mencionar qué es esa vaina de la educación. Pues uno como docente universitario también de esta ciudad, que conoce como desde adentro los dolores, uno ante la pregunta, yo quisiera llegar más bien a responder una inquietud moderna, ¿no? Frente a esta educación que siempre nos hemos preguntado, ¿para dónde va la educación? Y yo creo, doctor Pedro Juan, que más allá de capacitar y entrenar, yo creo que yo le adicionaría algo a usted, a su valioso comentario, y es ese ejercicio de educar para transformar, ¿no? Pero me quiero quedar en un solo elemento de este entramado que se está planteando acá con la exposición de Juan, con los docentes y con la misma institución universitaria como tal o la universidad como tal. La pandemia mostró muchas cosas y una de las cosas mostró la crisis que hoy está viviendo la educación superior sobre todo. Y lo digo porque yo no estoy en universidad pública, estoy en universidad privada. Y uno ve en estos momentos la crisis para llenar un aula de clase ya. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que estos primeros semestres se llenen, ¿no? ¿Será que el joven de hoy ya no quiere educarse en una universidad de estos pergaminos que, como era antes uno estudiar en una universidad, eso sacaba uno pecho? ¿O es la crisis económica que está llevando a que el estudiante se vuelque o se tire hacia la universidad pública por todo este asunto de la gratuidad? Realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me quiero quedar un momentico
en esa ausencia que hay en la educación universitaria, porque no quiero tocar ni la secundaria ni la primaria, sí me quiero quedar en la ausencia que hay en la educación superior, en el vacío que está dejando. Ah, yo creo que la educación superior no está leyendo lo que está sucediendo. La educación superior no está leyendo esto. Y Juan lo decía ahorita, de razón, la gente, él inició su discurso, de razón los jóvenes están afuera, ¿cierto? Reclamando algo. Y a veces yo siento que la misma universidad no está leyendo lo que está pasando afuera. Entonces, mi aporte hoy es que hay un vacío de relato, como lo dice Harari. Históricamente, hoy en estos mundos contemporáneos, hay una ausencia de relato. Y ese relato no se ha podido interpretar. Y creo que la universidad está dejando ese vacío para otro sector, ¿cierto? Es un sector que viene leyendo mucho este ejercicio y que tiene la capacidad de entender que ese relato arranca desde el espíritu, ¿no? Desde el espíritu humano, desde el espíritu, la esencia como todo, como sociedad, de aquel que trasciende. Y que estos jóvenes están reclamando, ¿no? Estos jóvenes están reclamando ese espíritu, pero que la universidad solamente se quedó en la capacidad, en la competencia, ¿no? Y la universidad no viene reclutando estos conceptos, por ejemplo, de principios y valores, sino que los deja ahí como a la merced del docente, ¿no? Y el docente hoy tiene una dificultad, y es que el docente fue preparado con información del siglo XVIII en el siglo XX para estudiar y trabaja para estudiantes del siglo XXI, que hay un problema muy intenso, ¿no? ¿Educación para qué? Pero también los elementos que se están armando ahí, ¿qué son? Y si nos vamos a un asunto de identidad, que creo que también la universidad está abandonando, se complica mucho más el asunto de cuál es el relato. ¿Cuál es el relato que vamos a tener que empezar a armar para atraer de nuevo a esos estudiantes a la universidad? Porque siento que el mismo sector económico y el mundo económico ya no está reclamando ni está solicitando certificados que la universidad está dando, ¿no? Eso se lo digo no porque lo haya experimentado, sino por por boca misma del Carlos Mario Estrada, director del SENA, en dos ocasiones consecutivas en la misma semana, ¿no? Con algo de Amazon. Amazon no reclama certificados, sino que reclama competencias. Entonces uno se pregunta ese vacío, en primera instancia, ¿quién lo va a liderar como lo reclama Harari? Él dice, no hay un liderazgo que esté llamando a la acción para empezar a hablar de este nuevo relato para la educación. Y si nos vamos para el otro lado del triángulo, quiero hablar del triángulo aquí, esta triada, la comunicación. O sea, uno ve que el educador y me inscribo aquí lo que voy a decir porque va a ser muy fuerte. Uno ve que el educador, ya llevamos casi 18 meses en pandemia, porque yo todavía no he salido de esto, pues todavía tengo mis clases con educación remota. Y uno ve que no han salido de este esquema, no han salido de este esquema frente a una pantalla y no se dan cuenta y no están leyendo lo que está pasando afuera, cómo se está dictando un webinar, cómo se dicta un streaming. Entonces uno no ve el avance de un ejercicio de estos. Entonces, por el pelado no te prende una cámara, pues para ver a alguien ahí hablando, tiempo sobra, ¿no? Y es posible que yo no sé cómo estará el joven, si se está educando o no se está educando, porque por lo menos en la universidad donde trabajo no es obligatorio que el estudiante prenda cámaras. Entonces,
hay ese otro vacío de la comunicación. Okay. Yo no sé cómo vamos a resolver eso. Con todas estas herramientas que existen, y yo no sé hasta dónde el profesor está tomando en cuenta ese vacío que tiene. Y por último, y para no pararme en la palabra, el otro lado del triángulo, la capacidad de escalar este ejercicio de, de decir aquí estoy, ¿no? El afán de que el profesor sea escuchado y que su conocimiento pueda trascender, todavía está pegado en un libro, pero no ha entendido todavía ese vacío que hay frente a la capacidad de escalar. Hoy un docente puede escalar tranquilamente mundialmente con todos estos medios. Pero entonces quiero dejar esa inquietud, ¿no? Desde este vacío de la educación, tanto a la institucionalidad como al docente. Creo que el docente no se está preparando y no está comprendiendo lo que está sucediendo, y la universidad menos. Y ese vacío lo están aprovechando Memo, ¿sabes quién? Jóvenes que están entendiendo este ejercicio de lo digital. Les voy a dejar simplemente una inquietud. Aquí en Medellín hay un pelado, yo le pongo 24 o 25 años. Tiene una academia digital. Tiene 63.000 estudiantes en todo el mundo. Un pelado de 24 o 25 años. El mundo digital. Y uno se pregunta en las universidades de acá de Medellín con dificultades para abrir el primer semestre. Algo está sucediendo. ¿Cuál es el lenguaje que estamos hablando? Y si estamos hablando de educación, entonces vamos a tener que empezar a cuestionarnos el vacío que hay. Era eso lo que quería como aportar en el mundo contemporáneo que estamos en función de la educación. Muchas gracias. Gracias. Señor Albeiro, adelante. Muchas gracias. Estoy muy complacido de oír las intervenciones de todos ustedes. He aprendido mucho. Especialmente me ha quedado la idea del señor Rodríguez acerca de la aparición del dinero como un instrumento para el ejercicio de la distribución. Generalmente nunca se ha visto el dinero así. Pero esto es marginal. Yo quisiera empezar por esta pregunta. ¿De quién es el derecho de la educación? Refiriéndome a los niños, ¿el derecho es de los padres o el derecho es de los niños? Indudablemente que el derecho a la educación es de los niños, porque son ellos en quienes recae el proceso educativo, para bien o para mal. Pero siempre se ha entendido en esta sociedad contra la niñez, nosotros somos una sociedad antisocial, anti-niños. Siempre se ha entendido que el derecho de la educación de los niños lo detentan los padres. Y entonces, ¿qué es lo que, la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que se debe? Y repetir tan mal significa que los adultos y los profesores, voy a seguir diciendo adultos para incluir también en ellos a los profesores, entonces lo que esos adultos quieren hacer repetir a los niños es lo que ellos malamente repiten. Es decir, los adultos son víctimas o fueron víctimas del sistema educativo y se reproducen en los niños como víctimas, haciéndolos a ellos también víctimas de su repetición. Eso es lo primero que entonces ese sistema educativo en el cual el derecho de la educación es de los padres para los hijos, le enseña a los niños a repetir. Pero segundo, la repetición es ignorancia. Platón decía que la ignorancia no es carencia de información, sino llenura de opiniones. La ignorancia es llenura de opiniones. No hay nadie que sepa más que un ignorante. El ignorante tiene respuestas para todo.
El ignorante lo sabe todo, es omnicomprensivo. El ignorante lo es porque cree que él conoce. Y él lo que tiene es una simple doxa, una opinión. Y las opiniones son tan son bagatelas, son tan baladíes, son tan inocuas, son tan faltas de personalidad que se las puede llevar en cualquier momento el viento. A mí me da mucha risa cuando la gente me dice, es que respeten mi opinión. No sea tonto. Las opiniones no se respetan es a las personas. Las opiniones se destruyen con otra opinión y ahí aparece la terquedad, porque no hay conocimiento. Entonces el más terco es el que más opiniones tiene. Luego lo que le enseñamos a los niños es, por un lado, a repetir y por el otro lado le enseñamos la ignorancia que tenemos los adultos. Al final del proceso no sabemos quién es ese niño. Yo me aterro cuando los padres se asustan de que los niños son inteligentes. ¿Han oído ustedes la expresión de un padre que quiere hacer aparecer a su niño como un genio ante los otros, diciendo, pero es que mi niño es tan inteligente? Mira lo que pregunta. Pregunta que por qué sale el sol. Pregunta que por qué nacen los niños. Pregunta que por qué mi papá tiene que ir a trabajar. Y entonces esas preguntas que el adulto no les puede responder porque el sol no sale. El sol siempre está alumbrando. Y lo que le decimos al niño es que el sol sale por el oriente. No sea tonto. El sol no sale, siempre está ahí. O sea, le enseñamos a repetir nuestra ignorancia. Le enseñamos a repetir nuestro desconocimiento. Y al final, ¿qué tenemos? Ya el niño deja de ser inteligente cuando entra al bachillerato. Para los padres. Ya el niño no va a ser el campeón mundial de natación en el que los padres dedicaron todos los sábados y domingos a llevarlo a la piscina para que fuera campeón olímpico y cosas de esas. Ya eso se olvida. Ya no lo llevamos a patinar, nada de esas cosas. El asunto, pues, de la educación por los niños merece una demanda contra todos los padres, una demanda judicial. ¿Por qué? Porque a los niños se les enseña a no ser ellos, sino a ser como los adultos. Y lo que se necesita es que el niño tenga una enseñanza en la cual él se reconozca como él. Es decir, lo que se precisa es que al niño se le enseña a tener un pensamiento propio, el de él, pero no. El padre, así como quiere peinar como él se peinaba, así como quiere enseñarle a tomar la Coca-Cola que él tomaba o lo que él decía, así como le enseñaba a hacer sus gestos, etcétera, le quiere enseñar su ignorancia. No le quiere dejar ser él. Entonces todos los niños deberían demandar judicialmente a todos los padres por haberles impedido ser lo que ellos pudieron haber sido. Porque no los dejaron ser, no les dejaron tener un pensamiento propio. ¿Y qué es lo que se les enseña? Las bobadas que uno tiene como adulto, las taras que a su vez uno recibió, etc. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que reivindicar el pensamiento de Stanislao Zuleta, que yo tuve oportunidad pues de tenerlo como mi profesor, acerca de que el proceso de la educación es un proceso a través del cual se tiene que crear en los niños la capacidad de reconocerse como seres inteligentes y por lo tanto de tener un pensamiento propio. Y un pensamiento propio implica un pensamiento crítico. ¿Por qué todos los niños creen en Dios? Porque sus padres creen en ese Dios. A los niños no se les debería enseñar ninguna idea de Dios, porque eso es tararlos desde el comienzo. Yo les puedo contar esta anécdota. Tengo unas niñas que son hijas de una sobrina mía, y yo desde que nacieron les decía que el niño Jesús no existía. Y entonces todo el mundo se me iba encima, que cómo le iba yo a destruir la inocencia a los niños.
Eso no es inocencia, eso es estupidez, eso es bobada, eso es tontería. ¿Cómo voy yo a conectar con eso? Pues bien, ¿cómo les parece que esas niñas decían siempre que yo estaba loco? Porque la mamá les decía que yo era loco. Y entonces, por ahí, como a los 6 o 7 años, una de ellas me llamó y me dijo, tío, ellas me dicen, tío, ¿cómo le parece que usted tenía razón? El niño Jesús no existe, vea. Mi amiguita tal vio que la mamá le estaba poniendo el regalo debajo de la almohada. Y yo le dije, perfecto, Susana, eso era lo que yo te estaba diciendo. Ahora lo que sigue, Susana, es que tú no creas en Dios. Porque así como descubriste que no existe el niño Jesús, tienes que descubrir que no existe Dios. Tienes que dejar esas ideas tan tontas porque no tienen ninguna razón para creer en Dios, así como no tenías una razón diferente del regalo para creer en el niño Jesús, etcétera. En eso no me han hecho caso, pues no he tenido éxito porque ellas siguen pues en ese asunto. Pero quisiera yo decir 2 cositas adicionales que estaba hablando quien me antecedió. En la educación, y especialmente perjudicial para los niños, se enseña la competencia, no se enseña la colaboración. La primera esposa de Carl Sagan, Margulis, demostró que si no hubiese existido la colaboración entre las células simples y las complejas, nunca se había llegado a las células complejas. Es que es fundamental el espíritu de colaboración por encima del espíritu de la competencia. Pero como estamos dentro del sistema capitalista, a todo el mundo se le enseña es a competir. Usted tiene que arrasar al otro. El otro es un enemigo. Y de esa manera, pues resultamos que hay uribistas y petristas que son enemigos, ¿cierto? El único pensamiento que es válido es el suyo, el que yo le enseñé. Usted no tiene que colaborar con el pensamiento, etcétera. Yo creo que tenemos que recuperar en la educación la enseñanza del valor de la colaboración. Y lo último que quiero decir es esto. A los niños se les enseña con un método que se llama pedagogía. La palabra ped significa niño, de ahí pues la palabra pederastra y esas cosas. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es un sistema en el cual se toma un recipiente vacío y se llena de basura. Ese recipiente vacío es el cerebro del niño. Y se va llenando con basura y cuando se llena la copa, le damos una patada para abajo y le metemos más basura, la comprimimos. Y creemos que ese mismo sistema puede seguir funcionando con los adultos. Pues no, señores, para los adultos no hay pedagogía. Lo que existe es la andragogía. Porque en la educación de la pedagogía, el protagonista no es el niño. El protagonista es aquel que le está enseñando a repetir cosas de la ignorancia. Mientras que para los adultos, que ya después de los 7 años tienen algún uso de razón, aunque a veces se mueren sin tenerlo, ¿sí? Para los adultos, en cambio, es la andragogía, donde ellos son los protagonistas del aprendizaje, del conocimiento. Eso ya no depende del maestro, eso ya depende enteramente de él. El protagonista del aprendizaje y el conocimiento es el adulto, y por esa razón, tanto los libros como los profesores como las universidades tienen que hacerse al ladito y simplemente tratar de orientar, tratar de decir, pero el protagonista, el que construye su pensamiento propio contra aquel pensamiento que le enseñaron en la niñez, aquel que construye su pensamiento crítico tiene que ser el adulto. Entonces nosotros todavía en las universidades damos cursos de pedagogía. ¿Cómo les parece? Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, doctor Albeiro. Muchas gracias, señor Albeiro. El señor Carlos, ¿le gustaría compartir su palabra? Muchas gracias.
Adelante, señor Carlos. Bueno, muy interesantes los temas que se están tocando. Me pareció bastante buena la educación con la democracia. Un amigo pues, me decía que él entendía la democracia como un sistema político en el cual la minoría no respeta a la mayoría. Aquí pudimos ver como un espectro mucho más amplio para abordar ese tema de la democracia. Y yo creo que la educación en gran medida tiene mucho que ver con el buen ejercicio de la democracia. En la medida en que, y con el ejercicio de la libertad. Porque la educación nos debe dar elementos para hacer ejercicio, para hacer un buen ejercicio de la libertad. Bueno, sobre digamos, educación para qué. Siempre se nos inculcó la idea de que la educación era para que algún día pudiéramos entrar a trabajar y poder generar pues, unos ingresos. Entonces yo estudio para digamos, poder conseguir más fácil o un trabajo mejor. También para la vida en sociedad. Y para eso se nos enseñaba, yo me acuerdo muy bien, que era una materia que se llamaba cívica, para cómo comportarnos en sociedad, es decir, con los demás, pero digamos, el enfoque que se le daba era como de ciertos comportamientos muy, digamos, que se consideraban educados, de gente educada. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en cívica se insistía mucho en leer ¿cómo se llama esta de Carreño? Urbanidad. ¿Cómo? La urbanidad. Pues la obra de Carreño, de urbanidad. Y en urbanidad, pues yo creo que se hacía mucho hincapié en enseñarnos a comer, a utilizar los utensilios pues, para comer. Y para muchos eso era muy aburrido porque en su casa nunca les ponían un tenedor y un cuchillo, sino que tenían que comer con una cuchara. Y muy complicado, digamos, para muchos hacer uso de las enseñanzas de Carreño. Pues, entonces, yo lo que creo es que una educación integral, que es la que se necesita para el trabajo, para vivir en sociedad con los demás, para participar en la política, necesita de una educación con unos espacios amplios que van más allá de la escuela. Y por eso es que, por ejemplo, en el plan estratégico que trabajamos para Medellín hace bastante ratico, la estrategia más importante que se planteaba, la estrategia número 1, era Medellín, el Valle de la Urra, ciudad educada y educadora. Y se hacía énfasis en cada uno de los espacios en los cuales se iba a desarrollar esa actividad. En la escuela como tal, la empresa, para el trabajo, en fin, todos los espacios de la ciudad. Hoy en día, por ejemplo, sabemos mucho el papel que ha jugado el metro de Medellín en educar a la gente en ciertos aspectos muy importantes para la vida de la sociedad. Bueno, a eso me quería referir, digamos, a esa visión integral que hay que darle a la educación, a la importancia de los distintos espacios para educar para educadores y de cómo hacer, digamos, de las ciudades educadoras. Y me parece a mí que ese es un tema que vale la pena como mirarlo. Pero yo creo también que la educación puede ser también una educación que no permita, digamos, abrir las capacidades de las personas de aprender a aprender, sino que, digamos, en muchos casos lo que se hace es, digamos, más que educar, capacitar en ciertos aspectos para el trabajo, por ejemplo,
en los cuales la persona, digamos, simplemente repite, pero no construye, no es capaz de construir sobre esos conocimientos que tiene o sobre esas habilidades. El trabajador en el modelo fordista, pues es un trabajador que no necesita una educación muy amplia, sino simplemente ser disciplinado. Es decir, que se levante a las 4 de la mañana todos los días, de que esté atento, no llegue borracho y esté atento, digamos, a los movimientos de la máquina. Y así, digamos, pasará su vida y se jubilará y seguramente hasta el hijo mayor lo podrá reemplazar. Pero digamos que ahora lo que se necesita, creo yo, es una educación más integradora, una educación más, digamos, para que permita mayor creatividad. En la medida en que hay que aprender a aprender y digamos, el trabajo es un trabajo que cada vez yo creo que se va a concentrar más en aplicar el conocimiento para generar más conocimientos. Y yo creo que en eso tenemos que hacer grandes cambios en los contenidos y la orientación de la educación. Pues no quiero como señalar más cosas, pero esos eran como los puntos de vista, lo que quería como señalar. Y tal vez, por último, se me olvidaba decir que la educación también en cierta forma puede mantener las diferencias entre las personas, las desigualdades. Y yo creo que una de las cosas importantes que se tiene que hacer con la educación es hacer de ella un instrumento también para el ascenso social, para la movilidad social. Un nuevo enfoque de la política social, en el cual la educación entra a jugar un papel muy importante como elemento para la movilidad social y digamos que la política social debe consistir básicamente con base en la educación, sobre todo, facilitar el ascenso social de las personas. Aquí hubo una época en que yo me acuerdo muy bien, cuando yo estuve en la universidad, casi todos veníamos de pueblos, porque los que tenemos más de 50 o 60 años no nacimos en el Parque del Río, nacimos en Cañas Gordas, en la vereda Limántago, y llegamos a Medellín. Muchas veces decían por ahí que el papá se vino detrás de un globo y después mandó por ellos, y entraron a la universidad, en la cual, digamos, se podía entrar y pagar muy poquito, pero daba sus buenos réditos. La tasa de retorno de esa poca inversión que usted hacía era alta, pero yo creo que sobre todo permitía la movilidad social. Su familia progresaba socialmente. Era otra cosa muy distinta. Eso habría que revisarlo cómo está en este momento, pero digamos que yo veo muy importante ese punto, es, digamos, la educación como un factor muy importante para la política social, entendida como la movilidad social, y no como la política social asistencialista que simplemente que garantiza que la gente se va a mantener pobre. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos, por su aporte. Nuestro invitado Juan Durán tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Sí, bueno, para recoger algunas cositas que han mencionado los compañeros, el tema del autodidacta, digamos que el obrero que era autodidacta y leía los clásicos, etcétera, etcétera, digamos, todos esos ejemplos, completamente de acuerdo con el doctor Pedro Juan. Se confunde autodidacta con falta de guía. Lo autodidacta no es falta de guía. Esas personas tenían una guía detrás, ¿cierto? Una guía detrás que les decía qué leer y qué iban a encontrar, y que después discutían lo que encontraban y se encontraban para discutir las cosas, ¿cierto? Y digamos que en la literatura uno lo que encuentra
es que en realidad, es decir, cuando les citaba a Humboldt, cuando les citaba a la Academia de las Ciencias en Estados Unidos, etcétera, lo que uno se encuentra es que repetitivamente dicen lo que el doctor Albeiro mencionó citando a su profesor Estanislao Zuleta. Definitivamente, digamos que en ese sentido hay dos modelos de educación. Uno que se piensa al estudiante como una copa vacía a la cual hay que llenarle las cosas, y yo tengo el conocimiento y la voy a llenar, asumiendo que quien recibe esa educación, entre comillas, pues es un ignorante, ¿cierto? Y esa es la educación, esa es la mala educación, esa es la educación que es disciplina, esa es la educación que no enseña a pensar, ¿cierto? Y existe la otra educación, la educación de Humboldt, la educación de la Academia de las Ciencias, la educación de Estanislao Zuleta, que cuando el niño le pregunta, uno no le responde. Uno lo que le da es una guía para que él mismo encuentre la solución. Es decir, la verdadera educación, la educación de calidad, no llena copas vacías. Asume que el estudiante es inteligente y lo invita a descubrir con su inteligencia las verdades y las soluciones. Y eso es enseñar a pensar. Y digamos que en ese sentido, lo que yo quería, digamos, por hecho, lo que en la exposición se quería subrayar era que la educación de calidad no depende del ingreso. Es decir, cuando yo decía es que los obreros contrataban a un joven para que les leyera los clásicos y después iban a discutirlo, los obreros pobres, las madres campesinas, lo que quiero decir es, si usted tiene una buena metodología, usted no necesita ser rico para educarse. Y de hecho, las mejores universidades desde el mundo son las más autodidactas. En las metodologías activas, y cuando uno, digamos, tiene la posibilidad, yo tuve esa gran bendición, doctor Albeiro, que le gustan mucho las bendiciones, yo tuve esa gran bendición de estudiar en universidades que se dicen las mejores del mundo, y uno lo que ve es que son absolutamente autodidactas. Es decir, uno es el que estudia, uno es el que descubre, uno es el que tiene que discutir. El profesor a usted no le dice nada, el profesor guía la discusión, el profesor hace preguntas, el profesor le da documentos para que usted lea, el profesor guía, impulsa experiencia, pero el profesor nunca instruye. El profesor deja que usted en su propio paso descubra. Y lo mejor de todo es que no depende del ingreso ni tampoco de la edad. Es decir, los niños que preguntan son los que más pueden aprender y estar bien educados desde chiquitos. Un joven que no pregunta es un joven que ya lo dañamos a través de la instrucción, no de la educación. Entonces, las mejores universidades son la metodología, la mejor metodología es la activa, es donde la persona aprende por sí misma, descubre por sí misma, tiene su propio camino, ¿cierto? Y entonces esa es una... sobre, digamos, la educación de calidad, ¿cierto? Digamos que el otro tema, que el otro denominador común en la educación de calidad es el problema del ingreso. Es decir, es increíble, pero una educación de calidad no está enfocada en el ingreso y sin embargo produce a las personas que finalmente obtienen mejores ingresos. Es decir, cuando la persona se educa de manera integral, aprende a aprender y es tan autodidacta que ella misma descubre las cosas que después, que no tiene el resto de la gente y que por lo tanto el mercado retribuye mejor a esa persona que sabe aprender, que tiene esas habilidades que los otros no tienen y por lo tanto lo retribuye mejor.
Es decir, increíblemente la instrucción para el trabajo da unos resultados menores en términos de ingresos que la verdadera educación. ¿Sí? Y el otro tema es la integralidad, que digamos están los círculos del saber hacer, del saber ser, pero también del saber innovar, del saber gustar, etc. Con respecto a lo que a los compañeros han hablado de los procedimientos, de los tiempos y movimientos, de cómo se instruyen ese modelo repetitivo, ¿cierto? De repetir las cosas, que es un poco la discusión entre Taylor y el proceso educativo, y en ese sentido, cómo está, digamos, manufacturado el proceso educativo de hoy. La gran pregunta es, ¿es coherente ese modelo con las realidades de hoy? Es decir, en una economía donde cada vez hay más automatización, en donde cada vez las cosas repetitivas cada vez son menos valiosas, es decir, cada vez se paga menos por lo repetitivo, donde un celular tiene más memoria que un ser humano, donde un robot tiene más fuerza y más precisión. ¿Es coherente con las realidades de hoy ese modelo periodista del proceso educativo? Yo creo que no. Y entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Y entonces hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Cierto? Lo que está pasando hoy con los jóvenes, yo creo sinceramente que tiene mucho que ver con que la manipulación de la opinión pública se fue de las manos gracias a las redes sociales. Es decir, las redes sociales cogieron sin estar preparados a quienes han manipulado la opinión pública a través de mecanismos que son más costosos, que están privatizados y que ya son cada vez más irrelevantes. Y entonces las verdades, las discusiones éticas, las discusiones políticas se pusieron dentro de lo público, y los jóvenes de hoy, pues, digamos, son más difíciles de ser manipulados. Pero yo creo que la discusión va más allá, tiene que ser más profunda, y es en general, en una economía que es cada vez más del conocimiento, es sostenible seguir disciplinando en vez de empezar a educar. Es decir, es sostenible seguir manteniendo una educación, entre comillas, que no enseñe a pensar, que no enseñe lo crítico, que no enseñe las habilidades, las que la UNESCO llama habilidades del siglo XXI. Pues según la UNESCO no. Según la UNESCO eso ya no es sostenible. Eso era sostenible antes, en la primera y la segunda revolución, pero ya no es sostenible. Ya no es sostenible. Entonces, si ya no es sostenible, hay que tomar una decisión, ¿cierto? Hay que tomar una decisión, y esa decisión es, si realmente queremos ser exitosos en la economía del conocimiento, ¿cómo vamos a hacer para educar integralmente si es que queremos una economía donde quepamos todos, ¿cierto? Ese es como un poquito lo que quería decir con los primeros dos, con esa última parte. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a la siguiente charla a través del mismo canal y a la misma hora. Los esperamos desde Foro de Futuro. Les deseamos un feliz resto de semana.